hablar de una palabra que sé que va a edificar tu vida. Dígale que tiene a su lado, esta palabra va a edificar tu vida. Tiene por título La Madre Desconocida. Dígalo conmigo, La Madre Desconocida. Cuando Dios me dio este título, no fue porque las madres como tal, o esta madre en específico, era una madre que nadie conocía. No me refiero a eso, sino es una madre que a través del tiempo no se sabe cuál era su nombre. Vamos a leerlo en el libro de Jueces capítulo 13. En la Reina Valera tiene el subtítulo de Nacimiento de Sansón. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Que era la mujer estéril, y más adelante dice, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer y le dijo, yo soy? Vamos a dejarlo hasta aquí y más adelante seguimos el pedacito que queda allí de la Biblia. Podemos ver a una madre que después del pueblo orar durante 40 años, porque el pueblo tenía 40 años oprimido por los filisteos. Durante 40 años quizás el pueblo oraba y la mujer también oraba por un libertador. La mujer oraba por un hijo, pero la nación oraba por un libertador. Lo cierto es que yo creo que esa oración colectiva de la nación y la oración de la mujer por ser estéril, no poder tener hijos, fue respondida por Dios. Y al año 40 o después de ese año 40, Dios se le apareció a esta mujer sin nombre. Dígalo conmigo, no tenía nombre. Sí tenía nombre, más en la Biblia no queda registrado el nombre, es otra cosa. Ahí no se describe cuál era el nombre de la mujer, su identidad. Se habla de Manoa, su esposo. Esta madre era una madre desconocida, pero que tenía un propósito muy grande, que era traer al libertador en ese momento de la nación de Israel, aquel que comenzaría a salvar la nación de Israel, aquel por el cual habían clamado tanto, porque era la opresión fuerte del pueblo filisteo. La esposa de Manoa, como les dije, no se describe su nombre. La madre desconocida encargada de criar y formar un hombre destinado a hacer grandes cosas para Dios. Hay mujeres que son desconocidas en las multitudes, son desconocidas nacional o internacionalmente, solamente la conoce su familia, su comunidad, pero que están destinadas a hacer grandes cosas a través de sus hijos. Quizás trajeron grandes hombres y mujeres de Dios que están destinados a hacer grandes cosas. Mujeres que en la incógnita de su identidad, Dios los llamó para ser poderosas en batalla, para ser poderosas en oración, para ser poderosas
para criar y formar a grandes hijos de Dios. Dios eligió a una mujer estéril, eligió a una mujer desconocida, eligió a una mujer de la tribu de Dan. Nadie sabía quién era. De hecho, Manoa quizás tampoco nadie lo conocía. Pero Dios decidió elegir a alguien que quizás otros habían descartado para traer nada más y nada menos al popular Sansón. ¿Quiénes conocen a Sansón? ¿Han escuchado de Sansón? Un hombre poderoso, guerrero, fuerte. Hacen muchas parodias de Sansón porque dicen que Sansón era un hombre tan fuerte y siempre lo imitan para cosas malas y para cosas buenas. Sansón no fue el mejor hombre que quizás está registrado en la Biblia, quizás como el corazón de David, como otros grandes hombres en batallas como Gedeón, que todos se equivocaron en algún momento. Pero Sansón tenía un corazón rebelde. Sansón tenía un corazón que no era lo que quizás su madre había esperado de este hombre. Pero vamos a ilustrar un poco esto. En las naciones, cuando sufren grandes batallas y grandes guerras, en Venezuela tenemos muchos casos de esto, que hemos vivido la guerra de la independencia, se vivieron guerras muy estruendosas, guerras que dejaron muchas huellas en batalla. Y casi siempre las naciones que han vivido algún tipo de guerra tan fuerte como esta, hacen algo para recordar a un popular soldado desconocido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? ¿Cuántos de ustedes conocen al soldado desconocido? No lo van a conocer, sino que han ido al monumento en el campo Carabobo. Hay allí, no sé si en otro lugar también se representa este monumento a un soldado desconocido. Te voy a explicar. Ese soldado desconocido es una tumba donde está enterrado supuestamente un soldado, pero ese soldado representa a todos los soldados que en algún momento pelearon por su país y pelearon por su nación. Esos son los soldados desconocidos. Cada nación tiene un monumento, tiene algo allí para ir a rendir tributo, para conmemorar las grandes batallas, porque esas personas sacrificaron su vida sin importarle familia, sin importar la situación económica, sin importar muchas cosas, por el bienestar de la nación, por el propósito, por el ideal de su nación. ¿Por qué hago esta ilustración o esta comparación? Porque hay madres que aunque nadie los conoce, porque aunque hay madres desconocidas, Dios los está reconociendo desde el cielo. Aunque no haya un monumento como de ese soldado muerto, yo te aseguro que cuando tú estés en el cielo, Dios te va a conmemorar y Dios va a homenajear lo que has hecho por tus hijos, porque te dio una tarea fuerte y la has hecho. Mujer, Dios te ha dado una responsabilidad. Mueve al que tiene a su lado y dígale, Dios te ha dado una responsabilidad. Y no es cualquier responsabilidad. Hay madres que han entregado su vida entera. Han hecho sacrificios. Han dejado sus sueños, su tiempo, su salud se ha visto mermada para que sus hijos estén bien. Hay a quienes no les ha tocado este tipo de madres. Pero que no te haya tocado este tipo de madre no quiere decir que tú debas ser una mala madre. Hay que romper con los patrones, con las maldiciones generacionales. Pero todo sacrificio que tú hagas por tu hijo, yo te aseguro que va a ser recompensado por nuestro Señor, que es todopoderoso. Cada sacrificio que hagas por tu hijo o tu hija, aunque para muchos eres una madre desconocida, para Dios eres más que conocida. Tú sabes, si Dios pudo buscar a esta mujer estéril, esta mujer que nadie conocía o que pocos conocían, esta mujer que quizás sufría en su soledad, que no se esperaba esa visita de Dios, porque en la Biblia, cuando habla del ángel de Jehová, se refiere al mismo Jesucristo. El mismo Dios se le apareció a esta familia para responder sus oraciones. El mismo Dios puede responder tus oraciones, porque Dios te conoce. Dios conoce lo que hay en tu corazón, tus necesidades. Si aún eres de aquellas mujeres que no puede tener hijos, que le han dicho y le han diagnosticado que va a ser estéril como esta mujer,
Yo te aseguro que Dios puede escuchar tu oración y que hoy puedes salir con un milagro en tu vientre. Y hoy puedes salir de este lugar con un milagro de un hijo, de una palabra, como se lo dijo el mismo Jesús a esta mujer. De aquí a 9 meses, posiblemente tendrás tu hijo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano si estás en esta condición, créalo. Si hay alguna mujer que le han dicho que es estéril o que no ha tenido hijos, sencillamente, yo creo por tu milagro. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios me hablaba del plan de Dios para las madres. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es ese plan? El plan de Dios para la madre de Sansón fue este. Número 1, la consagración de la mujer desconocida, de la madre desconocida. Dios le dijo, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Dios le dijo a esta mujer desde antes que naciera Sansón que debería de estar consagrada. Dígalo conmigo, consagrada, apartada, santificada. Dios le dice a esta futura madre con nombre desconocido que se guarde de contaminarse espiritualmente. Le dice en la palabra, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Esto hoy en día habla de la santificación. Habla de estar apartado y consagrado para Dios, de tener una comunión con Dios. Aún antes de tener a Sansón, aún antes quizás de tenerlo en su vientre, ya Dios le estaba diciendo que debería de permanecer consagrada, porque este niño no iba a ser cualquier persona. Este niño iba a ser alguien importante en la nación de Israel. Este niño iba a ser alguien que impactaría, tanto así que iba a quedar registrado en el libro de los jueces. Y hoy en día podemos leer lo que hizo este hombre, aunque no de la mejor manera. Aunque no fue el ejemplo total de la Biblia, hizo algo poderoso porque el Espíritu Santo se manifestaba en Sansón. Dios le estaba queriendo decir a esta mujer, tú no puedes perder la conexión conmigo. Debes mantenerte santificada. Debes mantenerte en orden. Porque lo que va a estar en tu vientre será algo poderoso. Yo hoy le digo a las madres espirituales, debes entender que tu consagración es importante para lo que viene. Tu consagración es importante para que tus hijos logren su propósito y su destino. Tu búsqueda de Dios es importante para que tus hijos puedan vencer al enemigo y alcanzar el propósito que Dios marcó para ellos. La consagración de esta mujer era algo en silencio. Muchos ven las glorias de los hijos, pero no ven las oraciones de las madres. Muchos ven cómo los hijos triunfan. Cuando hablo de hijos, es hijos e hijas. Cómo triunfan, cómo van adelante. Y en un silencio está una madre orando. En el silencio está la madre buscando a Dios para favorecer a sus hijos. En un silencio, aunque el hijo no se porte tan bien, como en este caso era Sansón, la madre está allí orando. Y las madres espirituales deberían de hacerlo de igual manera. Aunque tus hijos espirituales no son los mejores, no son Carluna, no son Guillermo Maldonado, debes permanecer orando por ellos porque en algún momento van a dar el fruto y el fruto abundante. Tus hijos de igual manera. Yo sé que hay madres sufriendo por los hijos. Sé que madres sufren por sus hijos. Porque algunos son deshonrosos. Porque algunos no han entendido el poder de la honra. Porque algunos han decidido caminar totalmente contrario a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Algunos sufren porque sé que hay hijos que han insultado a sus madres. Porque sé que hay hijos que son desobedientes. Sé que hay hijos que no son los mejores. Pero tú no te puedes rendir al comportamiento de tus hijos. Debes seguir orando. Debes seguir consagrada. Debes seguir buscando. Porque llegará el día que tú verás el propósito de tu hijo materializarse. Verás cómo Dios va a utilizar las oraciones de una madre para guardar a tu hijo hasta el final y hasta el propósito. Hay un destino profético. Hay algo que Dios marcó. Hay algo que Dios te habló.
La consagración va a hacer que Dios hable lo que va a hacer para tus hijos. No hay nadie mejor para entender lo que Dios quiere para su hijo que una madre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios le habla a las madres del propósito de sus hijos. Hay padres que fácilmente abandonan a sus hijos. Hay padres que no entienden mucho a veces de lo que es un hijo. Pero una madre, como le dolió, que dicen muchas mujeres, le dolió parirlo. Le dolió que estuviese allí en ese vientre 9 meses. Le dolió tanto proceso. Y desde el vientre comienzan a tener una conexión con ese hijo. Pero si tú tienes una conexión con Dios, cuando ese hijo está en tu vientre, imagínate las palabras que Dios puede llegar a decirte a ti para que se cumplan en tus hijos. Yo no sé cuántos ya son madres acá. ¿Cuántas de ustedes ya son madres? Levanten la mano. Aquellas que no son madres entenderán esto, pero las que ya son madres lo entienden. Entienden de que Dios día tras día, aunque la naturaleza diga otra cosa, aunque el día tras día diga otra cosa, aunque pasan los días y tú ves a tus hijos apartados, aunque pasan los días y los ves en el alcohol, aunque pasan los días y los ves en las drogas, llegará el momento que se cumplirá la palabra, porque tú estás segura de lo que Dios te habló. Pero yo creo que esto es más fácil cuando la madre está consagrada. Cuando la madre está en una búsqueda constante con Dios. Cuando una madre le sirve a Dios. Cuando una madre, aunque sus hijos no están bien, aunque sus hijos a veces están enfermos, aunque sus hijos a veces están en cosas malas, ellos deciden venir a servirle a Dios cada domingo. Salen a predicar el evangelio cada domingo. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con las palabras que te dijo algún día? Dios va a cumplir cada palabra que te ha dicho como madre. Porque Dios es fiel. Dígalo conmigo, Dios es fiel. Dáselo fuerte a Él. Número 2. Como ya venimos hablando, a las madres se les da a conocer el propósito de sus hijos. Dice más adelante en el versículo 5, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Una madre conoce el valor y el propósito que Dios ha dado a sus hijos. Por eso son capaces de defenderlos a veces sin importar las consecuencias. Las madres son como unas leonas defendiendo a sus leoncillos. Cuando alguien se levanta en contra de ellos, usted inmediatamente ve a la mamá poniéndose enfrente sin importarle nada ni nadie. Y eso es como un instinto que le coloca a Dios a las madres. Es como algo intrínseco, algo que va dentro de ellas. Sin importar situación, momento, contra quién se tengan que enfrentar o qué tengan que hacer para buscar el favor de sus hijos. Alguien que se levante en contra de un hijo, siempre una madre va a estar allí para defenderla. Y yo meditando en esto, entendía de que todas las madres quizás están preparadas para luchar las batallas naturales, pero no todas están preparadas para luchar las batallas espirituales de sus hijos. Y yo creo que el mensaje hoy es este. Ustedes, madres, tienen que pararse en la brecha a pelear por sus hijos. Porque sus hijos, sea como sea, son valiosos delante de la mano de Dios, delante de nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que la verdadera sabiduría de una madre es pedirle la dirección a Dios de sus hijos. Este hombre Manoa y su esposa sin nombre, aparece en la Biblia sin nombre, oraron a Dios, en especial Manoa oró a Dios y le dijo, Señor, si es posible, ven de nuevo, porque yo quiero saber qué y cómo debo llevar la vida de mi hijo. Podemos ver en el número 6:37 de cómo debería de ser la vida de Sansón. Acá nos habla y nos dice que debía abstenerse del vino o de cualquier
bebida fermentada. Cuando ellos vienen, la primera vez que Dios se le aparece a esta mujer, le dice la manera que tenía que vivir ella. Y luego le dice la manera que tendría que vivir Sansón, que era el hijo de esta mujer. Y una de ellas era de abstenerse al vino. Porque recuerda que Dios le dijo que este hombre o este niño iba a ser nazareo. Y nazareo quería decir un tipo de voto o pacto con Dios, donde ellos tenían que cumplir algo. No beber vino, no podían cortarse el pelo y no podían contaminarse con cosas inmundas o acercarse a algún cadáver. Ahora podemos ver que Manoa le pregunta de nuevo, porque quería estar seguro la manera como debería de criar a su hijo. Quería estar seguro y escucharlo de la voz de Dios él mismo para saber cómo formar a su hijo. A veces cometes errores como madre y vemos consecuencias en nuestros hijos porque no hay una dirección clara de parte de Dios. ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? ¿Por dónde lo tienes que llevar? Yo no te estoy diciendo que lo vuelvas nazareo, que no le cortes el pelo, que no beba vino, que no haga esto, que no se contamine de cadáver. Solamente te estoy diciendo que nosotros como padres, no solamente las madres, nosotros como padres debemos de pedirle dirección a Dios y confirmar lo que Dios quiere para nuestros hijos. Ya tú como madre debes saber si tu hijo va a ser un adorador, si va a ser un profeta, si va a ser un salmista, si va a ser un apóstol, si va a ser un pastor. Pero pídele dirección a Dios para que puedas dirigir a ese muchacho por el camino correcto. Cuando Diego estaba pequeño, que es mi hijo, y nosotros estábamos en la 41, como todavía éramos oyentes, no éramos ni siquiera líderes. Un día va mi cuñado y llega, porque en ese tiempo la gente accedía a la batería, a todo, que era un error, pero esto funcionó para bien. Y llegó mi cuñado y llevó a Diego a la batería. Y tenía como Diego como 3 años aproximadamente, ¿no recuerdas, Ancho? Como 3 años. Y lo monta en la batería. Y yo veo eso y de una vez Dios me dijo, este muchacho va a ser un adorador. Como a los, no sé, 3 o 4 años aproximadamente, llega la oportunidad de meter a Diego en clases de batería. Y yo le digo a Angie y nos ponemos de acuerdo. Y Angie me dice lo mismo porque ella yo creo que desde antes de ir a la iglesia ya lo veía con un propósito muy grande. Y Angie me dice, sí, vamos a meterlo. Y vamos, y el muchacho no quería nada. Y Angie y yo lo obligábamos a ir a las clases de batería. No, y Nena, que era mi suegra, decía, Cito, ¿por qué lo obligan a ir a las clases? No lo obliguen. No, sí, es que decíamos nosotros. Y Angie lo parábamos y lo traíamos a las clases de batería. Primero no quería, ahora todos los días, papá, voy para las clases de batería. Voy a la iglesia a tocar con José de Jesús. Voy con esto. Ustedes como padres, en especial las madres, tienen que ver el propósito de sus hijos y a veces hasta levantarse en contra de muchas cosas para que sus hijos cumplan el propósito. Yo lo vi a él como un adorador y un profeta. ¿Cómo estás viendo tú a tus hijos? ¿Cómo estás viendo tú a tu hija o a tu hijo? Sin importar dónde esté, cómo esté, cuándo esté, no importa. ¿Cómo lo estás viendo? Yo quiero que pegues un grito y declares cómo ves a tu hijo. Decláralo ahí donde tú estás. Dile, yo voy a contar hasta 3 y usted va a decir, yo veo a mi hijo como un profeta, como un adorador, como alguien. Además yo hablo de lo espiritual, porque yo sé que además de eso, yo veo también a mi hijo como un profesional. Mi esposa ve a mi hijo como un profesional y hablo como padres acá. Ella como madre y yo como padre. El padre tiene un propósito dentro de la familia y la madre tiene otro. ¿Cómo ves a tu hijo? Voy a decirlo a la cuenta de 3 y hablo, diga lo que usted quiera, un profesional, pero quiero que incluya lo que va a ser dentro del reino de Dios. No sé, es que no importa ni siquiera la edad de tu hijo. No importa, mira, escucha, esto es tan importante, una declaración profética, que no importa ni siquiera si ni siquiera tienes un hijo. Pero nada más en tú decir mi hijo va a hacer esto, ya estás creyendo que Dios te va a dar un hijo. Amén. Entonces, 1, 2, 3.
No sé, solo Armando fue que escuché nada más. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo lo ves? Dese un fuerte aplauso. La madre de Sansón pidió esta dirección. Dios le dijo qué tenía que hacer. Pero una cosa es lo que hacemos como padres o como madres. Y otra cosa lo que se desarrolla en el transcurso de la vida. Esta mujer pidió el propósito. Ella sabía. Lo más probable, según la cultura hebrea, es que ella obedeció a Dios y le enseñó al niño. Le dijo, tú no puedes beber vino. Le enseñó y le dijo, tú no puedes tocar un cadáver. Le enseñó y le dijo, desde ahora en adelante, tú no te puedes cortar el pelo. Solamente 3 nazareos eternos, vamos a decirlo así, nazareos que iban a ser nazareos hasta la muerte, no eternos, hasta la muerte. Solamente existieron 3 y uno de esos era Sansón. Habían nazareos porque cumplían como una promesa durante 1 mes, 2 meses o 3 meses, porque fueron sanados de alguna enfermedad, porque se lo prometieron así a Dios por algo que Dios les entregó. Pero este hombre, Sansón, debería de ser nazareo hasta la muerte. Entonces su madre se encargó de dirigirlo en ese propósito. Se encargó de decirle, mira, si tú te cortas el pelo estarás faltando a Dios. Se encargó de decirle, si tú tocas un cadáver de animal o de hombre como tal, estarás faltando a Dios. Esa era la ordenanza. No puedes emborracharte, no puedes beber, ni siquiera beber, ni siquiera jugo de vino, porque no era solamente emborracharse. Era que nada del fruto de la vid, es decir, de aquel árbol que da uvas, nada de eso él podía comer. Y su madre y su padre, lo más probable, y estoy casi seguro, es que le enseñaron a vivir una vida apartado y consagrado para Dios. Pero a veces eso no basta. Y aquí es el punto número 3 y el final. El desafío de la voluntad del hijo versus la fidelidad de la madre. Quizás tú como madre, cuando tus niños estaban pequeños, lo instruiste. Y dice la palabra que instruyamos al niño desde pequeño. Y él cuando esté grande no se apartará. Pero esto tiene un cumplimiento final. Esta madre, a pesar de que hizo todo eso y le enseñó la fidelidad de ella con Dios, desde antes de tenerlo en el vientre y después de tenerlo después de haberle dado a luz, era grande con Dios. Pero la voluntad de su hijo no era la misma. La voluntad de su hijo fue hacer totalmente lo contrario de lo que le enseñaron y de lo que le agradaba a Dios. Algunas madres, siendo cristianas, y de haber enseñado a su hijo desde pequeño, instruyéndolo, hoy lo ven apartado, hoy lo ven por otro camino, hoy lo ven caminando por donde no deberían de estar caminando. Y es la realidad. Pero ahí tú como madre no tienes responsabilidad, porque ya tú lo instruiste. Sin embargo, Dios siempre se va a encargar de encarrilar a ese muchacho y de que pueda llegar a donde Dios lo mandó. Mas, sin embargo, tú como madre tienes que hacer el trabajo hoy. Si tus hijos están pequeños, haz el trabajo hoy para que cuando ellos ya tengan voluntad propia y ya tengan el poder de hacer su voluntad, no queden marcas en tu corazón de arrepentimiento porque no hiciste lo que tenías que hacer. Tú como madre tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ya después el joven o la joven que hagan lo que quieran y que se encargue Dios de ellos. Pero no te culpabilices de lo que son tus hijos hoy. Si hiciste el trabajo bien y si no lo hiciste, pídele perdón a Dios. Pídele perdón y sigue orando por ese muchacho o esa muchacha. Pero hoy es el tiempo. Aquellos que tienen hijos pequeños que no han llegado a los 18, todavía tienen oportunidad de mostrarle el camino, de mostrarle por dónde deben caminar. Porque a veces el diablo se aprovecha de cómo están actuando tus hijos para querer matar tu ministerio. Y algunas personas señalan y dicen, mira cómo están tus hijos. Los pastores son muchas veces víctimas de esto. Porque hay hijos de pastores que no son como la congregación quiere que sea.
Hay hijos de pastores que esperan que sean como el pastor. Y eso no es correcto. Cada quien tiene que darle cuentas a Dios. Yo le doy cuenta a Dios por mi hijo hasta que él pueda tomar sus decisiones. Yo le digo a él, cuando usted tenga 18 años, se mude de esta casa y usted tenga sus propias responsabilidades, ahí usted se manda solo. Mientras tanto, yo soy el responsable junto a su mamá. Y oro a Dios para lo mejor para él. Y yo sé que mi esposa como madre lo hace también. Después de que tus hijos se van de tu casa, tú no los puedes controlar. Es imposible. Tú no puedes saber qué hacen bien o qué hacen mal. Es imposible. Solamente debes estar tranquilo de que le enseñaste a vivir. A vivir entre comillas. Le enseñaste lo que dice la palabra para defenderse de la vida, para defenderse de los procesos, para defenderse de las pruebas. Que ellos vean el ejemplo tuyo como madre. Pero madres que están acostumbrados a insultar a sus hijos. Madres que están acostumbradas a maltratar a sus hijos. Madres que están acostumbradas a hacer una cosa dentro de la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? ¿Cómo quieres que sean tus hijos? Esta mujer era una mujer consagrada a Dios. Obedeció lo que le dijo Dios. Instruyó a su hijo como le dijo Dios. Fue fiel a Dios como a Dios le agrada. Que Sansón se haya vuelto loco. Que Sansón no quiso hacer lo que debería de hacer. Ya esto exime de responsabilidad a una madre. A usted lo que le queda es orar. Vamos a ver en qué momento Sansón falló al voto que tenía que guardar hasta su muerte. Lo primero que falló fue hacer contacto con cadáveres. En este caso, cadáveres de animales y después también cadáveres de hombres. En Jueces 14:8 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. En Jueces 15:15 también dice que utilizó una quijada de un burro para matar a filisteos. Esto hizo Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Se contaminó porque cuando él iba a casarse, que además se iba a casar con una filistea, que sus padres le dijeron que no se casara con esa filistea, pero era algo más profundo porque Dios le estaba inquietando para que hiciera eso. Algo un poco que puede parecer contradictorio, pero los planes de Dios son de esta manera. Resulta que Sansón va a buscar a su esposa y en el camino se encuentra un león y se agarra con el león y mata al león. Y de ese león, luego cuando viene de regreso, lo encuentra con un panal de miel, de la cual agarra y le da a sus padres también. ¿Qué sucedió? Esto parece una obra heroica, pero lo que realmente estaba sucediendo era que Sansón estaba haciendo lo contrario a lo que sus padres les habían enseñado. Y hoy quiero hablarle también a los hijos, porque hay hijos que son instruidos por sus padres, pero quieren hacer lo que ellos quieren hacer. A veces sus padres les dicen, no se meta por esa calle, pero ellos para llevar la contraria se meten por la calle. A veces sus padres les dicen, no te contamines con lo inmundo, no te contamines con el mundo. Y ellos van y se contaminan con el mundo. Tú como hijo no puedes deshonrar a tus padres. La desobediencia es deshonra a tus padres. Tanto tus padres espirituales como tus padres naturales. Cuando desobedeces, deshonras. Si tus padres te dicen lo que no puedes hacer, según la palabra de Dios, porque está establecido, no lo hagas. Porque aquellos que honran a sus padres, aquellos que honran a padre y madre, tendrán recompensa de parte del cielo. Esto es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra. Te irá bien cuando honras a tu padre y a tu madre. Pero cuando le dices groserías a tu papá, cuando le dices groserías a tu mamá, cuando sales malcriado por la puerta porque no se te puede decir nada, cuando sales haciendo cosas
Solamente porque no estás de acuerdo con lo que tu papá o tu mamá te están diciendo, te vuelves un deshonroso. Estás apartando tú mismo la bendición de ti. Honra a tu papá y a tu mamá, sean buenos o sean malos. Honra a tu madre, aunque no sea la mejor madre, porque esa fue la madre que te tocó, porque esa fue la madre que Dios te puso. Si fuese muy fácil elegir, no, yo quiero que esta sea mi mamá, yo quiero elegir que esta sea mi papá, que este sea mi papá, sería muy fácil amar así. Es muy fácil amar así. Pero la madre que te tocó, a esa madre, aunque no se lo merezca, aunque nunca te haya dado un beso, aunque nunca te haya dado un abrazo, aunque nunca haya hecho nada por ti, usted va a ir hoy, le va a dar un beso y le va a dar un abrazo y le va a decir que la ama, porque esa es una manera de honrar. Hay muchachos que no entienden la bendición que tienen de tener a su mamá cerca, porque hay hijos que no conocieron a su mamá. Hay hijos que todos los días anhelan de tener a su madre al lado, otros perdieron a sus madres. Y todos los días anhelan de tener a sus madres al lado. Yo antes, y te voy a confesar esto, yo siempre he sido muy despegado. Siempre, es algo como que desde niño. Mas, sin embargo, yo he tratado de cambiar este patrón. A veces mi mamá me llamaba y yo estaba haciendo otra cosa y yo decía, no por maldad, yo decía, ahorita la llamo. Pero me he propuesto a que cada vez que me llamen, atenderle la llamada si yo esté haciendo lo que esté haciendo. Y le digo, mamá, no te puedo atender ahorita porque quizás estoy ocupado, pero en un rato te mando un mensaje. O si no veo la llamada, le escribo. Porque mi mamá yo creo que es la mejor mamá del mundo. Y yo creo que todos ustedes deberían de pensar de igual manera. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Mi mamá yo veo como a pesar de que no estamos todo el tiempo juntos, todos los días mi mamá me llama. Todos los días mi mamá me llama. Todos los días me manda un mensaje para saber cómo estoy, si me falta algo, como si fuese un niño. La señora de allá del negocio donde yo trabajo llega y dice, ah, ya está toñequeando a Carlos. Porque para, para ella todavía soy un niño. Yo creo que eso es algo natural en las madres. Y los hijos se avergüenzan. Pero creo que es una etapa de madurez. Porque cuando ya tú entiendes que es tu madre, que es la que dio todo por ti, que es la que está pendiente aún por ti, esa actitud cambia. Y yo me dejo abrazar y me dejo y aunque soy medio reseco, que dicen algunos, yo también la abrazo y también la amo. Lo que pasa es que mi lenguaje del amor a veces es un poco distinto al de la gente, a la de mayoría de las personas, a la de la mayoría de las personas. Y es un poco distinto, pero yo amo a mi mamá. Y eso debería de estar dentro de cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno tiene una manera de amar, pero a veces hay que dejarse amar. Ustedes tienen que dejarse amar por sus madres. Y más que todos los muchachos, déjense abrazar por su mamá. Si les da un beso, no se avergüencen de su mamá. Yo sé que eso es algo de la pubertad, es algo de la adolescencia. Pero cuando tengas tú 60 años y tu mamá tenga 90, quizás te van a hacer falta esos abrazos. Cuando ya tu mamá no esté contigo, quizás te va a hacer falta esos abrazos. Cuando quizás tu mamá quiere estar contigo, hoy en día quizás quiere estar contigo y tú las has rechazado y le has dicho que no, pues esas actitudes deben cambiar en todos nosotros. Yo sé, y más que todo como pastor te lo digo, que nuestras responsabilidades son muchas y todos los días estamos ocupados y cada día estoy más ocupado. Cada día estoy más ocupado en las cosas de Dios. Cada día estoy menos ocupado en las cosas mías y cada día estoy más ocupado en las cosas de Dios. Se nos hace difícil. Se me hace difícil ir para la casa de mi mamá, se me hace difícil ser como quizás, y ahí es donde anhelo el pasado. Y digo, si quizás tuviese esta madurez hoy, con el tiempo que tenía en el pasado, con los recursos que tenía en el pasado, mi actitud hubiese sido otra. Pero no seas tú igual que yo hace 20 años. Tienes la oportunidad de ser distinto y quizás tomar las correcciones para ser cada día un hombre mejor. Un hombre que honre a su mamá. Un hombre y una mujer que honren a su mamá, que la amen,
que perdonen. No sé qué falla puede haber tenido tu mamá, porque todas tienen fallas. Mi mamá cuando niño era una mujer fuerte. Ya no, es distinta. Pero yo me di cuenta de que si mi mamá no hubiese tenido ese carácter, ese temperamento fuerte, nosotros éramos 4 hermanos varones y una hembra. 4 hermanos, imagínate tú, 4 varones. Cada uno, mi hermano menor, yo le llevo 1 año de diferencia. Mi hermano mayor que murió me llevaba 5 años y el otro le llevaba 4 años. Entre todos yo creo que no había 10 años de diferencia. Imagínate esa muchachera montado arriba de la cama, brincándonos y cayéndonos a golpes, peleando por todo. Mi hermano todo el tiempo metiéndose con mis otros hermanos, que era el más tremendo. ¿Qué podría hacer mi mamá? Meternos unos chancletazos, meternos unos correazos. Que eso ahora es una ofensa. Eso ahora es penalizado. Y por si acaso, yo no te estoy diciendo que le vayas a meter chancletazo a tus hijos. Pero te digo que esa fue la manera como nosotros nos criaron. Yo creo que la mayoría de los que están acá los criaron así. Porque era la manera. Porque tenían que tener un temperamento fuerte. Porque si no, los muchachos con cierta inclinación a hacer las cosas malas fácilmente se desvían. Siempre cuando el papá va a trabajar, ¿quiénes quedan en la casa con todo el trabajo de la casa? ¿Quiénes quedan? Las mamás. Son responsables del hogar, son responsables de los hijos, son responsables de hacer la comida, son responsables de pagar los servicios, son responsables de que nada falte, de lavar la ropa, son responsables de lavar el piso, son responsables. Hay una responsabilidad grande en las madres. Nunca olvides de que quizás las actitudes de tu madre para contigo fueron para bien. Porque normalmente las madres actúan para hacer bien. A veces los criaron de una manera. Sus padres fueron más duros de lo que ellos fueron contigo. Recibieron más maltratos y sí, muchos maltratos físicos. A veces hasta crueles. ¿Por qué mi mamá es tan seca? ¿Por qué mi mamá no hace esto conmigo? Yo veo que la otra mamá sí lo hace con la otra. ¿Por qué mi mamá hace esto y no? Quizás esa madre sufrió en su pasado muchísimo. Quizás esa madre sufrió y por eso fue así contigo. No nos volvamos juzgadores de nuestras madres. Aprendamos a entender a nuestras mamás. Aprendamos a entender por qué son así. Aprendamos a entender por qué nuestras madres a veces sufren calladas y no nos dicen nada. Madres que dicen, no hay comida, hay escasez. Toma mi arepa. ¿Y ya tú comiste, mamá? Yo sí comí. Madres que se quitan lo que dicen popularmente, el bocado de la boca para darle a sus hijos y no les importa. Quieren el bienestar para sus hijos, pero en su temperamento, en su manera de ser, te dicen otra cosa. Pero no te diste cuenta que tu mamá demostró el amor cuando te daba comida, sin decirte nada. Y ella quedándose con hambre. No te diste cuenta de ese gesto de amor, porque tú lo que esperabas era un abrazo. Porque tú lo que esperabas era un beso. Porque lo que esperabas era otra manifestación de amor para saciar tus vacíos. Pero no te das cuenta los sacrificios que no se ven de tu madre. No te das cuenta las horas de oración que tiene tu madre. Por ti nada más. No te das cuenta lo que dejó tu madre solamente por ti. No te das cuenta lo que está haciendo al secreto donde nadie la ve, donde nadie la conoce. Como la esposa de Manoa, una madre desconocida haciendo grandes cosas por sus hijos. Una madre desconocida que nadie ve sus acciones, pero que en algún momento esas acciones se verán reflejadas en sus hijos. Tus hijos reflejarán las acciones que hiciste en el secreto, porque Dios se encargará de darte tu recompensa. Amén. Dáselo fuerte a Él. ¿Qué otra cosa hizo Sansón? El bendecido este. Consumió productos de la vid. Jueces 14:10. La Biblia menciona que Sansón hizo un banquete ahí en Jueces 14:10 en Timat.
La palabra hebrea original para este banquete es mistek, que significa específicamente una fiesta de beber. ¿Qué creen ustedes que hizo Sansón en una fiesta de beber? ¿Qué se hace en una fiesta que se bebe? Beber. Este hombre, aunque no lo dice exactamente que bebió, se puede asumir que después de sus comportamientos un poco extraños, no le importaría beber. A este hombre no le importó beber en esa fiesta. En este momento, él pudo fallarle al segundo voto a Dios. Primero tuvo contacto con animales muertos, inmundos, y además puso a sus padres también en riesgo, porque también les hizo comer de esa miel que estaba en esos restos de animales. Segundo, lo que hizo fue y bebió en un banquete. Le falló a sus padres, le falló a Dios. Pero algunos creen que Sansón perdió su fuerza solamente porque le cortaron el pelo. Y la realidad es que Sansón ya venía fallándole a Dios. Ustedes como hijos de Dios y como hijos de sus padres naturales, a veces tienen ciertos beneficios. Y en cuanto al espíritu, hay ciertos beneficios y dicen a veces, yo fallé, yo caí. Mira, y todavía sigo ungido. Todavía el espíritu me acompaña, oro por los enfermos y se sana. Voy y predico y se convierten las personas a Jesucristo. Voy y ministro la palabra, voy y ministro esto y aquello. Y Dios sigue conmigo. Pero no te estás dando cuenta que ya fallaste a dos. El momento donde el espíritu se apartó de Sansón fue cuando le cortaron el pelo, pero no fue solamente porque le cortaron el pelo, porque Dalila le insistía y le decía, ¿cuál es tu secreto? Dime cuál es tu secreto. Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Dime por qué eres tan fuerte, hasta que el hombre cedió a las seducciones de Dalila y le dijo, mi secreto es que yo soy nazareo y tengo que cumplir 3 votos. No se lo dijo con estas palabras, lo parafraseo. De los cuales él no se había dado cuenta que había fallado a 2. Cuando el hombre se durmió, Dalila mandó a uno de sus siervos y le cortó las 7 crinejas. Cuando despertó no tenía fuerzas. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Ustedes que son hijos de Dios y que son siervos de Dios, los ministros que están acá, no esperes a romper el voto con Dios para darte cuenta que Dios se había apartado de ti y de que estabas haciendo las cosas mal. Hay cosas que quizás estás haciendo mal y como hijo tienes que enmendar, tienes que corregir. Hay cosas que nuestros padres nos enseñaron conforme a la palabra y no las estás cumpliendo. Como hijo tienes que aprender a obedecer a Dios a través de las palabras de tus padres. Cuando este hombre se despertó débil, lo amarraron, lo llevaron, le sacaron los ojos, le hicieron atrocidades por desobedientes, porque toda desobediencia trae consecuencias. Mas, sin embargo, la oración de la madre lo mantuvo atado al propósito. Porque aún al final, cuando Sansón estaba en ese templo, ya estaban listos para matarlo, amarrado. Él clama a Dios y le dice, Señor, dame otra oportunidad. Señor, deja que yo me venga de esta gente y vea un propósito del cual había sido marcado desde el nacimiento. Vino nuevamente el Espíritu de Dios sobre Sansón y este hombre pudo derribar y aplastar a todo aquel que estaba en ese lugar. Las fuerzas de Dios vinieron a él y el propósito se cumplió, muy probablemente por la oración de su madre. Porque esa madre se había mantenido apartada y consagrada como Dios le dijo, aunque el hijo no lo había hecho. Esto lo llevó al cumplimiento de su destino profético. Su destino era ser libertador y salvador de Israel. Su destino no era perderse con las mujeres, como lo quería hacer. Su destino no era perderse como un borracho
embriagándose en cada banquete. Su destino no era hacer lo que él quería, matar a quien él quería. Su destino era lo que Dios le había mandado hacer. Tú debes cuidar y velar por el destino. Aunque tu hijo hoy no esté siendo fiel, aunque tu hijo hoy esté apartado de Dios, tú mantente fiel como madre. Mantente fiel buscando a nuestro Señor Jesús, porque te aseguro que en algún momento tú verás, tus ojos verán cómo Dios obrará a través de tus hijos para libertar naciones, para libertar y traer sanidad a muchas personas, para traer la unción y el poder del Espíritu sobre muchas personas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas madres están creyendo esta palabra? Quiero que te coloques de pie y cierres tus ojos.